En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ofrecemos hoy la misa en honor del Papa a Pedro Celestino, que muere el 19 de mayo de 1296. Jesús les pregunta a los discípulos en el Evangelio: ¿quién dicen las gentes que soy yo? Y luego les pregunta a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Son dos preguntas para dos formas de ver. La forma de ver humana y la forma de ver sobrenatural. Sí. Entonces, en la medida en que está más purificada nuestra vista espiritual, en esa medida podremos conocer mejor quién es Dios. Tenemos una vista corporal para las cosas materiales o físicas y una vista espiritual para las cosas espirituales, que también son cosas reales. De hecho, las cosas espirituales son el fundamento de las cosas materiales o físicas. Las cosas espirituales podrían ser más reales que las cosas físicas o materiales que vemos y tocamos. Y el Señor nos ha dado un sentido visual para ver las cosas espirituales. Ese sentido espiritual tiene que ser desarrollado de alguna forma y también de alguna forma purificado. Porque incluso con el sentido físico de la vista, físico, hay personas que no ven bien o hay personas que no ven del todo. Por ejemplo, a una persona que no ve bien con su vista física, corporal, pues sería muy difícil explicarles en qué consisten las nubes, por ejemplo. Es lo mismo que sucede con la gente que está acostumbrada solo a lo físico, a lo material, a lo carnal, los cuales de lo espiritual ni saben ni ven nada. Entonces, hay formas de purificar esta visión espiritual que Dios nos ha dado a través de la fe. Por ejemplo, la oración, la penitencia, las buenas obras y, en la mayoría de los casos, los acontecimientos. Si los acontecimientos no nos purifican la visión sobrenatural, pues nos arruinan. Y la gente se hunde en este dolor, en este sufrimiento para siempre, pensando en todo lo malo que le pasa. Entonces, lo que ha de hacer desarrollar o purificar la visión sobrenatural que tenemos, el sentido de la fe, lo que lo ha de purificar ha de ser la oración, la penitencia, las buenas obras y sobre todo los acontecimientos, y más si son dolorosos o difíciles de entender. Incluso a veces con simplemente mirar a Jesús sacramentado purifica la vista espiritual. ¿Sí? No soy yo el único que lo dice. Entonces, al convencimiento de que Jesús es el Hijo de Dios, no llegamos ni porque así lo dice la mayoría, ni es producto de una investigación o de un convencimiento después de un proceso deductivo. Llegamos por la fe, porque Dios nos lo revela. Es decir,
Creemos para ver, no al revés. Nosotros no necesitamos para creer, no necesitamos ver. Nosotros creemos para poder ver. Entonces, todos necesitamos desarrollar más esta visión sobrenatural para poder ver a Dios, para ver su actuación, su voluntad, su permiso, su mano detrás de todas las cosas. Entonces, a la pregunta de Jesús de quién dicen que es el Hijo del Hombre, pues la respuesta depende de cada quien. Si la mirada de uno es pobre, la respuesta será también pobre. ¿Cuántas personas no están acostumbradas solo a tener una vida natural, una visión natural? ¿Sí? Entonces, todas las opiniones que escuchamos de quién es Jesús, o de quién es la iglesia, o de quién es Dios, no nos deben de preocupar. ¿Sí? Es decir, la gente habla por lo poco que ve, porque si viera, dejaría de hablar. ¿Sí? Entonces, tienen una visión muy corta, sobrenatural, una visión pobre, y así será también su respuesta, y así será también su amor. Es una pena la poca visión que tenemos de las cosas del Espíritu. Porque, por ejemplo, en el momento que fuimos bautizados, o en el momento que recibimos la Sagrada Comunión, todos deberíamos correr a un lado lo natural y humano para ver solo a través de la fe. Sí. Entonces, quien solo ve lo humano o natural, ve solamente una parte de la realidad. La realidad es mucho más de lo que vemos y tocamos. Ahora, nuestra mirada espiritual no tiene que ser purificada o desarrollada o sanada solo para ver a Dios. Sobre todo para ver el mundo, para ver las cosas, para ver los demás. Para que las cosas no nos detengan, para ver el justo valor de nosotros, de las cosas y de los demás. Con esta visión sobrenatural, las cosas se ven mejor, se ven por lo que valen, por lo que verdaderamente nos sirven. Cuando solo vemos con la vista natural, nosotros no vemos el verdadero valor de las cosas. Es más, las cosas nos poseen, nos controlan, nos dejamos poseer por ellas, porque no vemos bien. Con el agua del santo bautismo recibimos la vista sobrenatural. Con la fe penetramos en el mundo de los pensamientos divinos y llegamos a pensar los mismos pensamientos de Dios. Poseemos la luz de la vida, poseemos la luz sobre nuestro de dónde, a dónde y por qué. Sabemos de modo concreto el por qué estamos en este mundo, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que sucederá después. Cuán agradecidos debemos estar a Dios por la gracia del bautismo. El bautismo nos proclama en testigos de Cristo, nos impone la heroica confesión de su persona, de su doctrina y de su iglesia. Pero no sería suficiente con simplemente agradecerlo si no lo usamos, si no usamos esa visión sobrenatural para ver y amar a Dios en todas partes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.